Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva entrega del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos a través de un nuevo foro que llamamos Percepción Ciudadana de las Telecomunicaciones en Venezuela. En esta oportunidad, el presidente de la organización, Julio Cubas, va a hacer una presentación de los servicios de electricidad y telecomunicaciones y contaremos de manera adicional con la intervención de Frank Monroy y Arnaldo Espinosa. Sin embargo, para esta ocasión, Frank está presentando un tema familiar que está resolviendo, pero promete conectarse unos minutos para poderlas acompañar. Sin embargo, ya Arnaldo está en el panel listo y prevenido para dar algunas intervenciones sobre los datos que vamos a compartir el día de hoy, y a los fines de presentar un poco el trabajo de nuestra organización, le vamos a pasar un video informativo. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Muy bien, a los fines de poder colocar en contexto a los panelistas y a la misma organización, en este momento vamos a pasar a una pequeña encuesta que le vamos a pedir por favor que tanto los panelistas como los espectadores puedan llenarla a partir de este momento. Bienvenido. Bueno, gracias Rafael por la presentación. Bueno, ya pudieron ver en el video de la organización pues cuál es nuestro alcance, nuestra visión de cara al trabajo que hacemos sobre los servicios públicos. Voy a compartir una presentación con la cual, digamos, vamos a realizar esta dinámica. Lo que sí pienso es, por lo menos por cada tema que vamos a tratar, sí dar ese espacio para no estar, digamos, en cualquier momento realizando preguntas, sino en el cierre de cada segmento. Vamos a hablar inicialmente sobre el servicio de energía eléctrica, que tiene gran interrelación con el desempeño de los servicios de telecomunicaciones, un paneo muy general de manera de poner ese contexto, y luego entraremos a hablar sobre lo que es el Internet fijo, que veo en la encuesta que es el servicio sobre el cual los participantes tienen, digamos, más quejas. Luego vamos a hablar de telefonía móvil, tanto a nivel de datos móviles y llamadas de voz. Y en cada segmento de cada servicio, luego de yo poner en contexto los datos recientes de junio del 2021,
Arnaldo Espinosa hará sus comentarios y el análisis de esos resultados. Entonces, bueno, voy a compartir en este momento pantalla para compartir la presentación. Bueno, nosotros buscamos desde que iniciamos a hacer mediciones con una frecuencia trimestral. Este último, digamos, periodo del 2021 tiene una diferencia de 6 meses, o sea, se hizo una medición en enero del 21 y otra reciente en junio del 21. Entonces, bueno, estos datos nos permiten tener una comparación de cómo fue el comportamiento durante este primer semestre. Nosotros generalmente las presentaciones, los foros que hacemos son sobre los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano y gas doméstico, pero en este caso el foco ha sido dirigido hacia telecomunicaciones en particular. Nuestro estudio se realiza en 12 ciudades del territorio nacional, como son las que ven acá en la ficha técnica: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando de Apure. Esto, bueno, como pueden ver, son ciudades que son significativas en las distintas regiones del territorio, de las diferencias geográficas como de las diferencias socioeconómicas en cada una de estas regiones. Voy a iniciar, como les comenté, a dar un pequeño contexto sobre lo que es los resultados del servicio de energía eléctrica en esta última medición de junio del 2021. A nivel de acceso, tenemos que 68.5% de los usuarios en estas 12 ciudades tienen acceso a través de medidor, o sea, acceso formal al servicio eléctrico, siendo los más altos índices en Barquisimeto, Por la Mar y Caracas, y los más bajos en Ciudad Bolívar, Valencia y Barcelona. En términos de calidad, 56% de estos consultados evaluó de forma negativa el servicio de energía eléctrica. Esto representa una mejora de un par de puntos porcentuales respecto a enero. Sin embargo, ya en medición anterior, incluso octubre del 2020, esta cifra era más elevada. Digamos que el porcentaje de personas que opinaban negativamente sobre el servicio superaba el 70%. Y luego, pues, entre enero y junio, o sea, el primer semestre de 2021, se ha mantenido en este rango, entre 58 y 56% de opiniones negativas de usuarios del servicio. Por supuesto, esto varía de cada una de las ciudades que hemos evaluado de manera significativa. Acá, en la parte inferior derecha, hemos graficado lo que son los niveles de aceptación o los usuarios que evaluaron de forma positiva el servicio en cada localidad. Vemos que los índices más bajos, de derecha a izquierda, los ostentan ciudades como Mérida y San Cristóbal. Generalmente, este es un ranking que, digamos, en el que se posicionan las ciudades del occidente del territorio nacional. Pero en este caso, y por primera vez, nos aparece Por la Mar en tercer lugar, incluso por delante de casos como el de Maracaibo y Barquisimeto, que siempre han estado entre las 4 o 5 primeras posiciones de las ciudades que evalúan más bajo el servicio de energía eléctrica. Esto es la razón por la cual las personas evalúan negativamente el servicio o positivamente, está íntimamente relacionado con la intermitencia o fluctuaciones del servicio. Acá podemos ver que un poco más de la mitad de quienes evaluaron de forma negativa el servicio de energía eléctrica, la razón que, digamos, que ellos esgrimen es porque tiene bajones o fluctuaciones. Entonces, básicamente está muy vinculado a esto, y eso lo podemos ver en esta siguiente gráfica, en donde los encuestados o los consultados reportan la frecuencia de interrupciones eléctricas a la que están, digamos, expuestos. 34.3% indica que sufre interrupciones diariamente, y si esto lo graficamos para cada una de las ciudades, vemos que San Cristóbal, Por la Mar, Mérida y Maracaibo es donde observamos los más altos índices de usuarios que reportan experimentar interrupciones eléctricas con una frecuencia diaria. Este índice es mucho más bajo en el extremo derecho, en los casos de Caracas, Barcelona, Ciudad Bolívar y Valencia. En cuanto a la duración que pueden sufrir estas interrupciones, vemos que, digamos, la mayor proporción de consultados reporta que puede durar
de 2 a 6 horas. Esto para el 57.7% de quienes reportan tener interrupciones. Otro 18%, tal vez la segunda cifra más alta, es que pueden durar de 1 a 2 horas. Y bueno, ya casos un poco más extremos como ese 7.8% que puede durar de 6 a 12 horas. Por supuesto, hay menores proporciones, pero hay casos y reportes que también vemos en nuestro monitoreo que hacemos sobre medios y prensa, de que hay, digamos, interrupciones más prolongadas que esto, y que también van a variar, como pueden ver en la gráfica inferior. Esta duración también varía entre cada una de las ciudades que hemos evaluado. Ahora bien, entrando ya en el tema de telecomunicaciones, por supuesto, hablo primeramente del tema eléctrico, porque las telecomunicaciones son altamente interdependientes de la disponibilidad y el flujo de energía eléctrica. Entonces, bueno, voy a hablar acá sobre el tema de internet fijo y discutimos con Arnaldo que haga un poco el análisis de estos resultados. Vemos que a nivel de prestación o acceso de los hogares al servicio de internet fijo, este se ubica en el 36.5% de los hogares consultados en estas 12 ciudades. Esto representa un incremento, aunque poco, respecto a la medición anterior, aunque luego les voy a mostrar cómo ha sido este comportamiento en las últimas mediciones que hemos realizado. A nivel de ciudades vemos que tal vez los más altos índices de acceso a internet se observan en San Cristóbal, Caracas y Mérida. Sin embargo, pues San Cristóbal les lleva una diferencia importante a quienes le siguen, que son los casos de Caracas y Mérida. Y vemos por la mar, Punto Fijo y Maracaibo como las ciudades con los más bajos índices de acceso. Maracaibo siempre se ha mantenido en esta posición, incluso en valores más bajos. Maracaibo empezando registraba índices de acceso de alrededor del 23%. Pero bueno, ha tenido tal vez un aumento en poca medida, pero sostenido en las últimas mediciones. Eso tal vez es algo que Arnaldo nos puede comentar. Y esto se debe a algunos factores, entre los cuales es que han emergido algunas operadoras nuevas en esta ciudad, básicamente en Maracaibo, y que se ha ido extrapolando a Punto Fijo y otras ciudades de la región. En términos de calidad del servicio de internet, vemos que 47.6% de los consultados o de los usuarios con acceso indican alguna opinión desfavorable sobre el servicio. Desde el 13% que dice que es muy malo, un 11% que dice que es mala, y regular hacia malo un 23.3%, sumando ese 47.6% de usuarios que de alguna u otra forma opinan de manera negativa sobre el servicio. Sin embargo, pues esto ha presentado una mejora respecto a la medición anterior, y en este caso pues es más del 50% los que opinan de forma positiva, que un 51.1% de los consultados. Sin embargo, bueno, les mencionaba que Maracaibo era una de las ciudades que siempre se mantenía con los más bajos índices de acceso, pero si vemos acá, cuando vemos esta gráfica de calidad por ciudad, vemos que Maracaibo es la ciudad donde más abundan estas opiniones positivas, seguido solo por Barinas y San Fernando, y por el contrario vemos como Ciudad Bolívar, por la Mar y Caracas tienen tal vez índices un poco más altos de opiniones negativas que de positivas. ¿Y por qué motivos las personas evalúan, bien sea positivo o negativamente, el servicio? Bueno, de este grupo que evaluó negativamente, pues el 47.7% indica que su principal preocupación es que la señal se cae de manera constante. Otro grupo, que es un 23%, pues que la navegación se convierte en lenta. Entonces, estas básicamente son las principales razones para evaluar negativamente de parte de ese grupo. Recordemos que acá es la percepción del usuario, es en lo que se basa nuestra metodología. Y en contraste, los que evaluaron, ese 51% que evaluó positivamente, es porque 40% tiene señal constante y otro 27.9% pues porque casi nunca se cae el internet. Acá sumamos un 67, casi 68% de usuarios que opinan que su servicio al menos le funciona de manera constante, ojo, dentro del grupo que evaluó positivamente. Ahora bien, cuando vemos esas evaluaciones positivas o negativas por ciudad en términos totales,
pues vemos cómo abunda esas evaluaciones en Maracaibo, cómo predominan. Y bueno, vemos ese mismo comportamiento, solo aquí era como para poner ese contraste muy en blanco y negro, pues positivo versus negativo. Y vemos como esos índices son más bajos en ciudades del oriente del país, Ciudad Bolívar y Por la Mar. También pues acá evaluamos lo que son las operadoras para cada una o sea, de las empresas prestadoras de servicio, predominando siempre desde que nosotros iniciamos, CanTV, digamos por encima del 70% de la cuota de mercado, seguida por Intercable, y luego pues han ido emergiendo este grupo que son empresas más pequeñas, que es el caso cuando vemos acá el comportamiento en Maracaibo, al extremo derecho acá de la gráfica. Vemos como un 27.3% indica que sus servicios se los están prestando empresas pequeñas que son nuevas, que han tenido capacidad de brindar servicios, si bien más costosos, que logran garantizar una estabilidad y una continuidad en el servicio. Acá pues evaluamos lo que son las calidades o lo que opinan los usuarios para cada uno de los servicios que han sido considerados. Vemos tal vez que este grupo de empresas pequeñas junto con Digitel son los que cuentan con mayor cantidad de personas que opinan, dan alguna opinión positiva, que puede ser buena o regular hacia bueno. Y acá, bueno, nuevamente acá vemos ese contraste positivo o negativo como para verlo en blanco y negro. Por supuesto el mismo comportamiento. Y en términos de falla, que es un elemento muy importante en cuanto a la percepción que tienen los usuarios, pues vemos que un 53.6% de los consultados, el total, que es acá a la izquierda, tiene falla del servicio todos los días, mientras que un 20.6% presenta de 1 a 6 días a la semana. Esto también, por supuesto, varía entre unas ciudades y otras. Vemos este caso, vemos acá Barcelona y Ciudad Bolívar, recuerden que las vimos como ciudades con más bajos índices de evaluación de calidad, y bueno, es porque también hay mayores usuarios expuestos a interrupciones, tanto todos los días como de 1 a 6 días a la semana, o sea, son más frecuentes las fallas en estas localidades, y vemos acá en el otro extremo Maracaibo, con un menor índice comparativamente, aunque digamos hay una gran proporción de usuarios que siguen presentando altos índices de falla, es menor comparativamente con las otras ciudades objeto de la muestra. Acá queremos evaluar también esa duración en términos de tiempo que pueden sufrir las interrupciones o la caída del servicio de Internet. En términos generales, acá a la derecha, el total de la muestra, 67% dice que el servicio se restablece el mismo día, mientras que un 15.8% dice que puede durar entre 1 o 2 días la recuperación de la señal de Internet una vez que han perdido pues, el servicio. Acá, pues, como les mencioné y les había ofrecido, pues más o menos un comportamiento histórico de estos servicios en nuestras mediciones a partir de junio hasta la última, de junio del 2019 a junio del 2021. Vemos que pues a nivel de acceso se presentó una disminución comparativamente desde mediados de 2019 a diciembre, que se mantuvo incluso hasta mayo del 2020. Y luego, pues vemos que baja hasta el mínimo, tal vez en enero de 2021, alrededor del 34.2%, y luego tiene un leve incremento de 2 puntos porcentuales en esta última medición, o sea, en este semestre del 2021. Por supuesto, acá también hay que contar con que en alguna de estas mediciones, antes de noviembre del 2020, se fueron incluyendo ciudades distintas, y esto puede generar tal vez algunos cambios en ese resultado. O sea, puede hablar un poco los resultados hacia un lado o al otro, positivo o acceso menor o mayor. Acá pues vemos esa comparación de calidad entre positivo y negativo desde que se inició la medición. Vemos que tal vez vamos a hablar en términos de evaluación positiva, cómo se mantiene muy similar durante el 2019,
luego disminuye para mayo del 2020, tiene una mejora de más de 5 puntos porcentuales para finales del 2020, y se mantiene luego en enero y junio del 2021 cercano al 50% de opiniones positivas. Y bueno, hasta acá, digamos que hago como ese balance sobre el Internet fijo. Y entonces, bueno, dejo a Arnaldo para que haga algunos comentarios de análisis respecto a los datos que he compartido. Y Arnaldo, avísame si requieres que pase alguna lámina en particular para tu comentar. Voy a detener un momento el video porque me está diciendo que tengo un poco de señal inestable. Y a mí no me deja prenderlo. Buenos días, mi nombre es Arnaldo Espinosa, yo soy periodista de La Fuente de Tecnología. Me encantaría que me vieran, pero por alguna razón Zoom no me deja encender el video. Creo que tiene que ver con nuestra propia conexión. Yo creo que el apunte más importante de las láminas que acaba de pasar Julio tiene que ver con la llegada de nuevas tecnologías de conexión a Internet y de nuevos actores al proceso de comercialización de banda ancha fija en Venezuela. Este es un proceso que comienza aproximadamente en marzo del año 2020, del año pasado, justo con la pandemia, con el inicio de la pandemia de coronavirus, y tiene que ver con el despliegue de fibra óptica, especialmente aérea, en algunas ciudades del país. El gran ganador de esta entrada de tecnología es Maracaibo. La ciudad de Maracaibo, además, es una tormenta perfecta porque estaba su infraestructura telecomunicacional destrozada por el robo de los materiales durante los años 2017, 2018 y 2019. La infraestructura de CanTV en la ciudad es un esqueleto realmente, se han robado todo el cable de cobre. Y de alguna manera eso da una... ¡Oh! Video. Hola. Les decía que de alguna manera eso dio pie para que cuando entraran nuevos actores pudieran tener mercado cautivo inmediatamente, ¿no? El aumento de 3.2% a más del 7% de las empresas pequeñas de Internet. Se ve claramente que además está apalancado en la capital zuliana, porque en Zulia esa proporción no es 7%, es casi 25%. Y lo que quiere decir es que no solo tienes nuevamente servicio en Maracaibo, sino que además tienes un mejor servicio, porque tienes un servicio que no depende de infraestructuras viejas o infraestructuras deterioradas. El cableado de fibra óptica, especialmente el aéreo, si bien es chino, porque es cable chino, es un cableado nuevo. La cuarentena permitió a muchas empresas de telecomunicaciones, en Maracaibo especialmente, desplegar sin tener que paralizar calles, sin tener que paralizar tráfico, porque no había nadie. Entonces, esta cantidad de condiciones permitieron que una ciudad, que es la ciudad de Maracaibo, vea la lámina, 27% en el caso de Maracaibo, los proveedores pequeños, que esta ciudad tenga un modelo distinto de Internet al resto de las ciudades del país. Entonces, para próximas mediciones, y lo vamos a ver una gran diferencia entre cómo se desarrolla Maracaibo y cómo se desarrolla el resto del país. El resto del país debería ir al mismo modelo de Maracaibo, y Maracaibo debería profundizar el modelo que está teniendo, porque además es un modelo que está teniendo mucho éxito. Las empresas están compitiendo por clientes
y los precios de los servicios han llegado a bajar hasta 50%. Bueno, dicho esto, hay una cosa más que me parece sumamente interesante y tiene que ver con la penetración general de Internet. Independientemente de lo que hagamos, independientemente de la fibra, independientemente de la llegada en el año 2019, finales de 2018, principios de 2019, de los Internets vía microondas, la penetración general de Internet se mantiene estable en una escala logarítmica. No hay ascenso ni descenso en el tema de cuánta gente está conectada. Y eso es preocupante, porque lo que deberíamos esperar para una próxima medición, lamentablemente, es que el ajuste de tarifas del principal proveedor del país, que es CanTV, impacte negativamente en los números de penetración de Internet. Como ustedes saben, hasta mediados del año pasado, los precios de los planes de acceso de banda ancha, que ese es el nombre real de ABA, eran ínfimos, $1, 60 centavos en algunos casos, y los precios se han comenzado a ajustar mensualmente y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de CanTV con sus planes de fibra, ya están cerca de los precios de la competencia. Eso quiere decir que mucha gente que tenía ABA solo porque era muy barato y no puede pagar otro servicio, podría verse impactado por estos ajustes constantes de precios en el caso de las tarifas de los accesos de banda ancha. El gran perdedor de esta lámina, y es la lámina que tenemos acá además, es Inter. Inter en algún momento tuvo más de 13% del mercado, llegó a tener 16% en algún momento, pero a Inter le está pasando, y esto es una encuesta de percepción y es perfecta, a Inter le está pasando factura los muchos años que no se invirtió en infraestructura de HFC, en infraestructura de cable coaxial. Con muchos clientes, Inter debe tener alrededor de 400,000 clientes, con el 80% de esa cartera de clientes en servicio de cable coaxial, y los servicios coaxiales no están funcionando bien. La infraestructura está muy deteriorada. Inter tiene el reto de migrar la gran mayoría de sus usuarios lo más rápido posible, además, a fibra óptica. Y el problema de eso es que no es tan sencillo. Les hablaba del caso de Maracaibo. Maracaibo además es fantástico, porque Maracaibo es plano, tú puedes desplegar fibra rapidísimo, y yo creo que esto lo hablamos justamente el año pasado en el foro del observatorio. Y en la misma analogía puedo hacer además con ciudades como Barquisimeto, donde la fibra está creciendo bastante rápido, en el eje Barcelona-Lechería-Puerto La Cruz, que también es plano y pegado al mar, incluso en Maturín. Pero donde están los gruesos y donde está el gran problema son en las ciudades del centro del país, del eje central del país. Caracas, Maracaibo, Valencia son ciudades de topografía complicada, y en el caso de Caracas aún más complicado, porque hay lugares de la ciudad donde no hay manera de pasar fibra aérea, que eso te abarata los costos y te hace más rápido la entrada de la tecnología. En el centro de Caracas, por ejemplo, es necesario pasar por tanquillas, las tanquillas de CanTV, y CanTV ha estado ralentizando el proceso porque como competidor quiere garantizar que su producto llegue primero, y eso es un problema, ¿no? Yo esperaría ver la lámina de Caracas no cambiando en un futuro cercano, y si vemos la lámina de percepción de servicio, Julio,
positivo o negativo, explicado por ciudades, lo vamos a ver súper claro. O sea, Caracas es una de las ciudades que más se queja de su internet y eso no va a cambiar, o la percepción no va a cambiar hasta que no entren los actores que son necesarios para que esa percepción cambie a corto plazo. Y de nuevo, eso no va a pasar hasta que no haya más despliegue de fibra, y eso no lo veo en los planes de ninguna de las operadoras, incluyendo CanTV, como culminado en el segundo semestre del año 2021. Julio. Oye, Arnaldo, es que, bueno, Zoom no me deja, pues estoy dándole acá para que pase la lámina, pero está como congelada. Tranquilo, no te preocupes. Yo creo que en esta primera bache, sí. ¿Esta es la que querías ver o la por ciudad? por ciudades, fíjate por ciudades. Mira esto, Caracas es una de las ciudades que tiene peor percepción de la calidad del servicio, en negativo y positivo, en blanco y negro. De hecho, es la segunda peor. Y tiene que ver con que acá es más difícil. En el caso de Ciudad Bolívar o en el caso de Por la Mar es porque además hay pocos actores. Por la Mar va a entrar a fibra muy pronto, ya hay despliegue. Pero en el caso de Ciudad Bolívar no va a ser tan rápido. Va a ser primero el eje de Ciudad Guayana, Puerto Ordaz y San Félix. En el caso... Voy a contestar de una vez una pregunta de Yanali Fermín. Las empresas se están metiendo full en los barrios del municipio de Sucre brindando internet. Allí hay unas cosas que estamos trabajando incluso con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el tema de los proveedores de internet y cuáles son legales y cuáles no. Uno de los grandes problemas que detectó CanTV con la entrada de planes empresariales con fibra óptica, es que mucha gente lo que hacía era que revendía los planes con fibra óptica y con coaxial. La gente revendía ese internet, lo metía en una antena y lo revendía en un barrio. Eso pasa muchísimo en el caso de Petare, por ejemplo, y también pasa muchísimo en el caso de Katia. Yo hago una empresa, fulanito 123 LLC Internet Service, compro acá en TV ancho de banda y lo revendo. Eso está prohibido por contrato. Muchas de esas iniciativas son ilegales. Sin embargo, lo bueno de la fibra óptica es que va a llegar a ciertos sectores de barriadas populares donde realmente no había intención de meter cable coaxial, por ejemplo, para televisión por cable. Todo el casco colonial de Petare, por ejemplo, está en planificación para fibra óptica. Y algunos sectores de Palo Verde, en ese empalme entre Palo Verde y los barrios del Mirador, el Palo Verde y el Mirador, son el Palo Verde, el Mirador, hacia arriba, hacia Mariche. Toda la zona de Mariche está en planes, eso se va a ejecutar muchísimo después. La línea que va desde la avenida Sucre hasta el hospital del IDICE, por ejemplo, tiene planificación de fibra óptica. Entonces yo creo que eso sí es positivo. Sin embargo, nuevamente la infraestructura y la topografía de nuestros barrios es malísima para este tipo de despliegue, no por las construcciones, sino porque simplemente es una montaña, y eso lo hace muchísimo más caro. Julio. Perdimos a Julio. Bueno, sin embargo, Julio, dame un segundo. Tenemos una pregunta importante para ver si la podemos atajar de una vez. Carlos Seijas Meneses, del diario Tal Cual, pregunta: ¿podrían por favor repetir en cuánto ha subido la presencia de empresas pequeñas y desde cuándo? Estas son empresas de capital venezolano o extranjero. ¿Por qué precisamente en Maracaibo y otras ciudades occidentales? ¿Y sabe cuánto siguen las tarifas de planes de internet fijo de estas empresas? Los dejo a ambos. Wow, Carlos, buenos días. Wow, una pregunta que tiene muchas partes.
Voy a intentar contestarla poco a poco, ¿no? Sí, estoy tratando de mover la lámina para allá, pero no me deja. En el caso de las operadoras regionales, pasaron, de estas empresas pequeñas, pasaron de tener el 3.1% de la torta en la medición de noviembre del año 2020 a tener el 7,2% en julio de 2021. Esa es la participación. ¿Por qué Maracaibo? Bueno, eso está en mi explicación, ¿no? Maracaibo además era tierra fértil, no había mucha infraestructura de CanTV en pie. La gente necesita su conectividad a internet porque es la segunda ciudad más grande del país. Y además hubo colaboración, porque hay que decirlo, las autoridades tenían muchísima colaboración o colaboraron muchísimo con las empresas. Habían empresas que ya tenían además, en el caso de Full Data, por ejemplo, tenían ya la habilitación de Conatel para vender servicios de internet, y a Airtech, que es la más grande, le habían dado la habilitación unos meses antes. Y eso es una ventaja. O sea, digamos que eran empresas legales en una ciudad que estaba ávida de internet. Hay un trabajo, Carlos, que está en Caracas Chronicles y 58, que yo escribí hace unos 4 meses precisamente sobre por qué es Maracaibo la fuente de esa resurrección, y tiene que ver además del tema de la infraestructura, con el tema topográfico. Maracaibo es plano, que es súper sencillo de cablear, y entonces las calles estaban solas en la pandemia, entonces tú podías cablear hasta 20 y 30% más diario, porque no había nadie en la calle, era súper sencillo hacerlo. Yo vi fotos del proceso de cableado de Maracaibo y realmente eran ellos, no había más nadie, eran ellos y algunas motos de delivery, pues un servicio que en Maracaibo no es tan popular como en Caracas, pero también existe. Las empresas son venezolanas, Airtech es venezolano, Full Data además Airtech es además la fusión de 3 empresas, una empresa que daba servicios de televisión por cable, con una empresa que daba servicios de internet y una empresa que daba televisión vía satélite de las viejas antenas de satélite. Se fusionan y crean Airtech, y Full Data es su competencia directa. Digamos, en marzo de 2020, el plan de entrada que tenía 60 megas de conexión costaba $60 allí en el trabajo de Chronicles, y ahora tienes planes de 600 megas de conexión por fibra óptica que realmente nadie utiliza, pues. O sea, una casa utiliza 30, 20, 40. Si tú eres un editor de video, puedes usar 50 cuando estés subiendo video. Pero el plan, digamos, el plan hot ahorita, el plan de moda en el mercado son 600 megas por $35. Disculpa, Julio, voy a aprovechar, Ronaldo, que está activo para preguntar. Se han metido con temas de precios. No sé qué tan delicado pueda nosotros abordar sobre eso, pero bueno, Arnaldo creo que es muy libre de poder decir lo que considera. Pero preguntan primero las tarifas y segundo, ¿cómo saber que alguna empresa pequeña está vendiendo un servicio que está pirateado? Muy bien. En la página de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conatel.gov.be, están todas las empresas habilitadas para proveer servicios de internet. Y este directorio se publica en respuesta a una cantidad de empresas en muchísimas ciudades del país. Vimos casos en Maracaibo, vimos casos en San Cristóbal, vimos casos en Barinas, vimos un caso en Trujillo, y un par de casos en Maturín, empresas que estaban revendiendo. Si usted quiere saber si su operador es legal, usted va a Conatel, chequea el listado de empresas habilitadas para proveer servicios de internet y contrasta. Si la empresa no está allí y no tiene habilitación, no tiene permiso, no tiene autorización para vender servicios de internet, y su conexión puede verse interrumpida
por funcionarios de Conatel. Eso pasó en el mes de febrero y marzo de este año con una empresa en Caracas, además creo que es el caso más notable, una empresa en Caracas que proveía servicios de internet vía microondas, que no tenía la habilitación y que dejó a un sector que además es súper sensible, que es el sureste de Caracas arriba, el Atillo, La Unión, Gavilán, sin internet por semanas porque estaban resolviendo el tema de la habilitación. Debo decir que Conatel ha sido muy colaborador en el caso de las habilitaciones y lo que antes era un proceso muy burocrático que podía tomar meses e incluso años, ahora está tomando unos 15 a 20 días para habilitar una empresa cuando presentas todos los papeles de solvencia necesarios. Una última pregunta para darle paso nuevamente a Julio. Pueden hablar también del acceso en banda ancha y la conexión con el extranjero. ¿Cuáles son las condiciones actuales y las diferencias por poblaciones? Wow, no entiendo la pregunta. El acceso a banda ancha no ha mejorado. Sigue siendo de 3,6 familias por cada 10. Nuestra velocidad de acceso ha mejorado, se ha multiplicado por 6,5 en el último año. Pasamos de tener 3 megas de velocidad de bajada, de subida, no de bajada. 3.2 megabaudios de velocidad de bajada cuando comienza la pandemia en marzo de 2020 a casi 20, 19.52 en la última medición de speed test en el índice global. Eso nos permitió subir unos casi 40, 38 puestos en el índice global. Sin embargo, esto es el propio truco de los espejos. Déjenme explicarlo rápidamente para darle paso a Julio. Yo tengo una conexión de 200 megas en Maracaibo. Yo me llamo Hernando, estoy en Maracaibo, contrato 200 megas. Pero los 21 participantes de este foro tienen conexiones de 2 megas de AVA. El promedio de esas 23 conexiones o 22 conexiones no es 2. No, porque yo tengo 200 y ellos todos tienen 40. Entonces, el promedio es 10. Entonces, fíjate lo que hace una conexión muy alta con 20 conexiones muy pequeñas. Desvirtúa totalmente el promedio de velocidad de internet y eso es lo que está ocurriendo. Tienes conexiones muy altas en fibra en Maracaibo, tienes conexiones muy altas en fibras en el norte de Caracas, Los Palos Grandes, Chacao, La Castellana, El Marqués, Prados del Este, que están desvirtuando el promedio. Si ese fuese nuestras conexiones habituales, conexiones de fibra, nuestro promedio sería mucho más alto. Lo que lo tumba de alguna manera es que esa conexión de fibra, las conexiones de fibra ahorita están alrededor de 250,000 en el país. Ese 10% de conexiones de fibra, de alguna manera se tumba ese promedio con los otros 3 millones, 2 millones y medio de conexiones de AVA, que son muy bajas. Entonces tienes un promedio allí que realmente no es el tal. O sea, estamos viendo esa velocidad intermedia de 20, eso no existe. O es muy alta o es muy baja. Y eso es lo que deberíamos ver cambiar a mediano plazo. Continúo con telefonía, con los servicios de telefonía. Voy a abordar completo lo que es telefonía móvil y datos para entonces ya hacer la dinámica al final de ambos servicios, pues que están vinculados al tema móvil en general. Digamos, la primera pregunta acá en la encuesta para poder evaluar este servicio era la penetración de los teléfonos inteligentes, pues como principal medio de consumo o uso de este servicio.
vemos que el 77.9% de los consultados tienen acceso a dispositivos inteligentes. Esto ha tenido un incremento, digamos, pequeño pero sostenido en el tiempo, en donde siempre hemos tenido esa tendencia donde Maracaibo, Punto Fijo y San Cristóbal, que la ven acá de izquierda a derecha, son estas tres ciudades las que siempre han tenido los más altos índices de penetración de los teléfonos inteligentes, posiblemente por su posición fronteriza, facilita el acceso de la población a los mismos. Otro factor que evaluamos en esta ocasión fue el número de líneas que poseen las personas, de forma tal de ver si están tratando de resolver las carencias que tienen con alguna operadora en otra operadora. Sin embargo, pues vemos que 69.4%, acá a la izquierda es el total, de quienes indican que tienen una sola línea. 23.8% tienen dos líneas y solo un 4.2% de la muestra general logra tener tres líneas. Vemos que cuando lo vemos comparativamente a nivel de todas las ciudades, es una tendencia que se mantiene, un comportamiento muy similar en todas las ciudades evaluadas, cuando mucho vemos que estos casos como Ciudad Bolívar y Barquisimeto tiene, y bueno, incluso Caracas tiene un poquito más de porcentaje de usuarios, de proporción de usuarios que tienen tres líneas, pero no hace una gran diferencia cuando lo comparas dentro de las proporciones de cada ciudad, pues. Ya que no me está dejando pasar la lámina. Ajá. Acá tenemos lo que son las operadoras para cada uno de estos usuarios, o sea, con qué operadoras tienen servicio estos usuarios de telefonía móvil. 59.8% Movistar, seguido de Movilnet con 19.8% y Digitel con 16.2%. Ahora, cuando le preguntamos a las personas las razones por las cuales esta operadora, ¿por qué con esta operadora tiene su línea principal? Bueno, principalmente hay una razón que es como que ese apego ya a esa línea, bien sea porque, bueno, ya es la forma en que lo contactan a nivel personal, a nivel de trabajo, proveedores, etcétera. Entonces, bueno, vemos acá que es que, bueno, una respuesta espontánea que es que, bueno, la he tenido toda la vida, es la mayor proporción de respuesta para los casos de Movistar y Movilnet. Y para el caso de Digitel, la respuesta más frecuente es porque, bueno, siempre tengo señal. Esto ocupa una segunda posición para el caso de Movistar. Y bueno, las razones son múltiples. Luego de allí, digamos, en menor proporción, respuestas menos frecuentes, como que me la regalaron y nunca la cambié, porque es más económica, porque es más rápido, etc. Acá, nuevamente, ok. En términos de calidad, este es un servicio que sufrió experimentó unas mejoras en la percepción de los usuarios para ambos casos, tanto para datos móviles como el servicio de llamada de voz, incrementaron alrededor de 10 puntos porcentuales cada una en mejora de percepción. El caso de datos móviles se ubicó al 52.1% de opiniones favorables, de opiniones positivas. Si no mal recuerdo, en la medición de enero estaba alrededor del 43-42% esta cifra. Cuando lo vemos acá a nivel de ciudades, vemos también nuevamente Maracaibo, cómo se correlaciona con las mejores proporciones de usuarios que están evaluando positivamente el servicio, acá de izquierda a derecha, seguido por San Cristóbal, Caracas y Barinas, y por el contrario, vemos nuevamente estas ciudades del oriente, como son los casos de Ciudad Bolívar y Barcelona, aunque en el medio tenemos a San Fernando, pero recordemos que Ciudad Bolívar y Barcelona también la vimos con bajos niveles de aceptación en lo que fue el Internet fijo. Oye, estoy teniendo problemas para pasar las láminas. Porque las razones por qué evalúan positivo o negativamente el servicio de datos móviles en este particular, es porque siempre tienen señal de datos y porque pueden navegar sin problema. O sea, las personas acá, estamos teniendo acá un poco más de un 70% de los consultados que evaluaron positivamente el servicio, que refieren que tienen la capacidad de navegar sin mayores inconvenientes. Recordemos que es el grupo que evalúa de forma positiva
que es la mayoría en esta medición, es más del 50%, mientras que la otra proporción que evaluó negativamente, pues sus razones son que la navegación se hace lenta, en primer lugar, y en segundo lugar porque nunca logran tener señal. Voy con la siguiente lámina, si es que Zoom me permite pasarlo. Bueno, acá ya habíamos visto las valoraciones positivo y negativo por ciudad. Bueno, este es el contraste total positivo, total negativo. Sin embargo, es más o menos la misma tendencia que observamos allá. Maracaibo con el mayor valor positivo. Ciudad Bolívar, San Fernando y Barcelona con los más bajos niveles, digamos, de aceptación del servicio en este caso. Ahora bien, hablando propiamente del servicio de llamada de voz en telefonía móvil, este tuvo una tendencia similar en términos de aceptación, incrementando también cerca del 10% respecto a la medición previa y ubicándose en 64.4% de usuarios que lo evaluaron de forma positiva. La medición anterior estuvo alrededor del 53%. Y vemos acá también graficado a nivel de ciudades, nuevamente Maracaibo con los más bajos índices de aceptación en términos de todas estas opiniones positivas, seguido de San Cristóbal y Caracas. Pero vemos en contraste en el otro extremo a la derecha de la gráfica los más bajos niveles en San Fernando, Ciudad Bolívar, Mérida y Punto Fijo. Tratando de pasar la siguiente, las razones por las cuales se califican positivamente el servicio de llamada de voz, que como vimos llegó a casi 65% de opiniones positivas, es que, y este grupo dice que es que siempre tiene señal, en casi el 50%, y que las llamadas se escuchan bien. O sea, aquí hay un tema tanto de capacidad de funcionamiento del servicio, o sea, de que el servicio es confiable, que tiene señal, y que logran tener una llamada de calidad, que pueden escucharse bien y transmitir bien a través de la conversación. Bueno, nuevamente acá el contraste ya, positivo, negativo, total ciudad, y bueno, observamos nuevamente Maracaibo como con el mayor valor positivo, San Fernando con el más bajo. Acá otro elemento que evaluamos siempre es las proporciones de líneas prepago versus líneas postpago, y siempre desde que nosotros iniciamos el estudio ha predominado en una proporción superior al 80% las líneas prepago versus las postpago, y es una tendencia que se mantiene en todas las ciudades evaluadas, tal vez con los casos de San Cristóbal por la Mar y Caracas, donde en mayor medida se ve el uso de líneas postpago, pero nunca va a superar la proporción de líneas prepagadas. Las formas de recarga más comunes es el uso de plataformas bancarias, cada vez ha ido tomando mayor medida, llegando al 56.1%, como se puede ver acá a la izquierda. Y el pago de recarga, que es el 31.3%. Tal vez hay más opciones, pero estas son las más empleadas, y vemos que es una tendencia que se mantiene muy similar en el resto de las ciudades, teniendo tal vez Maracaibo la particularidad de que es en mayor medida en comparación a otras ciudades, porque si bien predomina el uso de plataformas bancarias, comparativamente hay más personas o mayor proporción de personas que están usando el pago de recargas. Estoy tratando acá de pasar la lámina. Las fallas en el servicio, que es el factor tal vez por el cual se mide parte de lo que es la valoración de la percepción que tienen los usuarios de calidad. Acá tenemos que 50.5% de los consultados indica que tienen fallas de conectividad diariamente, y un 18% casi nunca. Acá lo que quisimos fue con esta gráfica es contrastar buscando los dos extremos, los que fallan todos los días o los que casi nunca tienen fallas, de forma de ver cómo esto se comportó a nivel de ciudades. Pues que Ciudad Bolívar, Mérida y San Fernando son estas ciudades donde en mayor medida los usuarios indican experimentar fallas diarias, mientras que por el otro extremo San Cristóbal y Maracaibo y Caracas, que como recordemos, son las ciudades que mejor evaluaron, son ciudades donde en menor medida tiene falla y donde hay más proporción de usuarios que dicen que casi nunca falla la señal móvil en sus dispositivos. Ahora,
y esto es netamente percepción ciudadana, de cómo ellos perciben, valga la redundancia, que ha funcionado el servicio durante los últimos meses. ¿Se ha mejorado, se ha empeorado, se ha mantenido igual? Pues acá, en términos generales, y ha sido una constante en todas las ciudades, es que es la percepción de que se ha mantenido igual, que si bien vimos en la percepción de calidad que mejoró 10 puntos porcentuales, en mayor medida hay usuarios que dicen que se ha mantenido igual, hay otro, digamos, dependiendo de la ciudad, ha predominado en términos generales lo que piensan que ha empeorado. Tal vez sin mucha diferencia en este caso. Incluso Maracaibo, que es donde mejor se evaluó el servicio, vemos que hay un 19.3% de personas que opinan que el servicio pudo haber empeorado en ese periodo evaluado. Acá, pues el comparativo de las últimas mediciones de junio del 2019 para la fecha, vemos cómo en términos de aceptación o de evaluación positiva, hay un incremento en el último semestre del 2019, teniendo pues una baja significativa en mayo del 2020, todo este periodo también de cuarentena, que metió también gran presión sobre lo que fue el uso de las telecomunicaciones, digamos porque las personas se vieron más forzadas a trabajar a distancia, todo el tema del teletrabajo, clases virtuales, etcétera, metió un poco más de presión sobre todos estos servicios. Y luego vemos cómo empieza a recuperarse para enero del 2021, que como les mencioné, era del 43.5%, y luego se ubicó, aquí no está graficado junio del 2021, pero recordemos que era 52% de evaluación positiva. Acá hubo una mejora importante, de hecho, tal vez es la mejor evaluación desde 2019 hasta la fecha, que es esta de junio del 2021, alcanzando 52% de opiniones positivas. Estoy pasando a la otra lámina. Y bueno, sí, esta era ya la última lámina. Igual el servicio de llamada de voz tuvo un comportamiento muy similar en ese sentido, en cuanto a ese comportamiento de la valoración del servicio. Pero bueno, Arnaldo, te cedo la palabra para, digamos, esperando que hagas el análisis y los comentarios que vengan al lugar. Sí, Arnaldo, dame un segundo. Bueno, quería dar varias informaciones porque me han estado escribiendo en privado. Más o menos en horas de la tarde, aproximadamente a las 2 de la tarde, este mismo foro va a estar colgado en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar toda la información que se ha dado de manera puntual. A partir de este momento estamos siendo enlazados con el equipo de Radio Comunidad, que está transmitiendo en vivo el foro para todos sus oyentes. Y en el chat voy a dejarles a ustedes el link que les va a dar acceso para el boletín mensual del observatorio, donde puede ver este resultado con respecto a telecomunicaciones y de los demás servicios más recientes, que es de junio de 2021. Con esto, bueno, te dejo, Arnaldo, para que puedas hacer tu comentario. Gracias, Rafa. Vuelvo a prender la cámara aquí. Y hay una cosa que, si bien era cierto para el tema de la banda ancha fija, no es cierto para la banda ancha móvil. Y es que el servicio de banda ancha móvil en Venezuela no ha presentado una mejoría real en la infraestructura o en tecnología. Nosotros no estamos cerca de la adopción del 5G, a pesar de que Movistar podría hacer despliegue de 5G porque tiene las bandas, tiene la banda alta, que es 2100, habilitada, y simple, no lo voy a llamar Simple TV porque sería otro pedazo del negocio. Simple heredó de DirecTV una concesión de Conatel en 2100 también, que podría utilizar como parte de su estrategia de negocio para desplegar
tecnología de 5G. Me voy a traer un poco atrás el discurso, y es que si bien nosotros saltamos 38, 39 puestos en el índice Sprinter en banda ancha fija, seguimos siendo penúltimos en el mundo en el caso de velocidades de la banda ancha móvil. Nuestras velocidades de banda ancha móvil no han mejorado en los últimos 18 meses. Se han mantenido estáticas alrededor de los 7, 8 megabaudios por segundo. Y esto tiene mucho que ver con el impacto de la sustitución de unidades. Unidades son radiobases y antenas que fueron robadas, hurtadas, sustraídas o muy golpeadas por el AMPA, especialmente durante los años 2017 y 2018. ¿Por qué Maracaibo nuevamente? Y esto parece un foro maracucho, ¿vale? ¿Por qué Maracaibo nuevamente? Bueno, Maracaibo fue tan golpeada que, por ejemplo, el plan de sustitución de radiobases de Digitel comenzó por la ciudad de Maracaibo. La ciudad de Maracaibo tiene ahora radiobases Ericsson de tecnología sueca que sustituyeron a radiobases Huawei chinas que cumplieron su ciclo de vida óptimo durante el año 2019, y eso fue una inversión que la gente de Digitel anunció en agosto del año 2019, pero que su despliegue fue evidentemente más lento debido a la pandemia del COVID-19. Otras observaciones. Bueno, mi primera observación es que en esta materia el observatorio muestra una tendencia histórica que es muy clara, que es que estamos sustituyendo finalmente nuestro parque de teléfonos celulares a nuevas generaciones. En diciembre del año 2019, en la encuesta del observatorio, 63% de los encuestados afirmaban tener un teléfono inteligente. Para esta medición, eso llega a casi 80%, 77,9 de cada 100. Y esta sustitución tiene dos aristas. La primera arista es que muchos de los equipos que se sustituyen se compraron en el final de la época Cadivi, el año 2013-2014, y necesitaban reemplazo. Cumplieron su ciclo de vida útil, extendieron incluso un par de años el ciclo de vida útil, pero bueno, hay alternativas, digamos, dentro de la escala de precios razonable, y esto tiene que ver con la entrada de empresas como Xiaomi a Venezuela, que permiten o que permitieron durante 2019 y la primera parte del año 2020 hacer cambios de teléfono. Luego hubo una paralización de esa sustitución que luego comenzó a agarrar fuerza nuevamente en enero de este año. El otro dato interesante es que una de las láminas del observatorio también muestra la cantidad de líneas que tienen los usuarios. Y el dato es que 1 de cada 4 usuarios tiene 2 líneas o más de telefonía celular. Y esto es importante porque cuando contrastamos este dato con los últimos informes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que lamentablemente han parado en diciembre del año 2019, y si aquí en los atendí hay alguien de Conatel, por favor actualicen las cifras, entiendo que las tienen. Nosotros teníamos un parque total de 13 millones de líneas, pero entonces no son 13 millones de usuarios únicos, son muchísimo menos. Podríamos hablar de que solo 1 de cada 3 venezolanos podría tener una línea celular propia, o 2. Y eso en términos de conectividad es muy preocupante, porque incluso
programas de ayuda social del gobierno de Nicolás Maduro dependen de tener un teléfono en la mano. Los bonos del sistema Patria, el registro de la plataforma Patria e incluso las mismas campañas de vacunación. Tú requieres enviar o tú tienes que enviar un SMS con tu cédula para que te devuelva una cita de vacunación. Un par de cositas más. Movistar sigue siendo la operadora número 1 en Venezuela. Cuando hizo el pase de Movilnet en el primer trimestre del año 2019, ya lo veíamos. Movilnet, que fue la operadora líder por toda la década de los 2010, entró en un limbo justamente con el megapagón de 2019, perdió infraestructura, perdió su infraestructura de cobro, por ejemplo, y nunca recuperó las líneas. Se hizo una mala operadora, no hubo mantenimiento de radio base, y perdió un liderazgo que además era sensible, tenía 6 de cada 10 líneas hace 2 años, y ahora tiene apenas 2 de cada 10, ¿no? Ahora, lo interesante es por qué, y lo conversaba Julio, ¿no? ¿Por qué la gente tiene una operadora en la otra? Y tiene que ver con lealtad. O sea, yo tengo esta línea porque es mi línea de toda la vida, y tiene que ver, sobre todo cuando se consulta a personas mayores de 50 años, con que este es mi número. Este es mi número de celular. Yo lo compré en el año 94, 95, 98 y no lo he cambiado en 25 años. Y eso te habla de la necesidad de tener una ley de número único o un decreto o una providencia de número único, que es algo que es muy popular en el resto de América Latina, que no importa qué operadora tengas, si tú cambias de una operadora a otra, conservas tu número incluyendo el prefijo 0412, 0424. Y esto te habla de que mucha gente no ha cambiado de operadora. No, pues es su número, pues es su número toda la vida, no quiere cambiarlo, no quiere dárselo a más gente, y le puede parecer un proceso engorroso. Y una providencia de número único podría, de alguna manera, activar un poco más la competencia, que es una cosa que no hay en el caso de la telefonía celular. Mientras en el caso de la banda ancha fija hablamos de que entran pequeños actores regionales que cubren los vacíos de las empresas nacionales, aquí solo hay 3: Movistar, Movilnet y Digital, y así va a ser mientras no haya nuevas licencias, que podríamos ver a Simple con la licencia que le dio de DirecTV, podríamos verlo, es una posibilidad, pero de nuevo, no tenemos múltiples actores, 60, 80 actores, como en el caso de los ISP, que estimulen una competencia de productos y servicios para los clientes de telefonía celular, y nunca lo va a haber. En ningún país del mundo hay 40, 50 operadores celulares. Hay 6, hay 8. Nuestro espectro daría para tener 2 o 3 más. Sí, si terminamos de pulir y hacemos un buen apagón analógico y limpiamos algunas bandas, podríamos tener un par de operadoras celulares más en Venezuela, pero es un proceso que ha ido primero muy lento y que no se le está prestando suficiente atención. Si además indagamos mucho más en el tema de Movilnet, hay ciudades donde ya no hay casi Movilnet. No es una lámina del observatorio, yo se la pedí, perdón, se la pedí a Rafael y a Julio cuando salió la encuesta publicada, y estaba viendo los históricos. En Maracaibo, solo 4% de los encuestados tienen Movilnet, y en Valencia solo el 8%. Entonces estás hablando de grandes polos donde Movilnet tiene muy poca clientela. ¿Cómo compensa Movilnet y recupera ese segundo lugar entre las telefónicas? Bueno, con ciudades donde es casi líder. San Fernando de Apure, por la mar. Ciudades donde Digitel no tiene despliegue, por ejemplo, o los despliegues de Digitel son mínimos, hacia los llanos y hacia el oriente profundo. Digitel, por ejemplo, en la isla de Margarita, no sé si alguno de ustedes ha ido recientemente,
La mitad de la isla no tiene señal de Digitel. Cuando tú pasas de la Asunción hacia el oeste, no hay Digitel. Y cuando pasas de la Asunción hacia el este, hay Digitel. Y hay Movistar en algunos pedazos, en el norte no hay. Y eso, pero Movilnet, por lo menos para voz, sí hay. Y el tema de la voz es porque cada día la estamos usando menos. Estamos tan acostumbrados al uso del dato que cada día estamos haciendo menos llamadas tradicionales y más llamadas por WhatsApp. Y es como reflexión final. Nuestro consumo de datos promedio debe estar para el final del año 2020 en alrededor de 9 gigas mensuales. 9 gigas mensuales por línea celular. Venimos de casi 6 en el año 2019, pero bueno, la pandemia evidentemente aceleró este crecimiento. Y 9 gigas mensuales ahora son $9. Y hay mucha gente que está haciendo sacrificios para mantener su consumo de datos, que además es cada día más importante. Por eso es vital que las infraestructuras de banda ancha fija se consoliden para que en muchísimos escenarios utilizar una conexión vía Wi-Fi que permita hacer algunas de estas cosas y al mismo tiempo ahorrarle dinero a trabajadores que perciben menores ingresos. El tema es que el WhatsApp es tan popular aquí. Yo les voy a echar 2 cuenticos rápidos. El primero es la tercera semana de marzo, ya la primera semana en pandemia de 2020. El consumo de datos de WhatsApp creció 40% solo en esa semana. Y la mayoría era gente llamándose, no escribiéndose, sino llamándose para ver cómo estaban con el tema de la pandemia, si tenían todo, si habían hecho mercado, etcétera, etcétera. El otro sector que ha crecido también en el tema de datos móviles es el sector de streaming. El sector de streaming, evidentemente, sobre todo cuando estábamos realmente encerrados, o sea, entre marzo y julio del año pasado, porque el resto, los encierros han sido bastante ligeros, creció hasta 4 veces el consumo que tenía normal. Quizá para terminar, debo decirles que este incremento en la banda ancha fija, combinado con el incremento de precio de los planes de datos móviles, está matando un segmento que fue bastante robusto, especialmente luego del apagón de 2019, que es el segmento de routers móviles, los famosos BAM. BAM es una marca además de Digitel que es banda ancha móvil. Los BAM se están haciendo tan costosos que no son rentables incluso para las empresas darles BAM a algunos de sus trabajadores, sino pagarles los gastos de conexión a banda ancha fija si tienen fibra óptica. Un BAM puede gastar fácilmente $20 mensuales en uso. Y ya, antes era muy rentable, y yo les confieso, yo tuve uno que utilicé como la conexión primaria de mi casa por casi un año, pero ya no es rentable, es tan caro que es preferible migrar a mejores opciones de banda ancha fija. Ok, Arnaldo, voy a darte algunas de las preguntas de los espectadores. Felipe nos pregunta, con relación al continente americano, Sudamérica, ¿cómo estamos con relación a la penetración, a velocidad de conexión y estabilidad de Internet? Beth nos pregunta, ¿por qué son tan bajos los Mbps de subida de AVA para un plan de 6 megas? Los megas de subida no llegan ni a 500 kbps. Ok, en el tema Sudamérica, somos la segunda conexión más lenta de Sudamérica, la más lenta es Surinam, pero de alguna manera hemos ganado muchísimo terreno con respecto a los otros países. Antes nuestra brecha era de 20x y ahora nuestra brecha es de 2x. Yo creo que
si se mantiene el ritmo de inversión y de despliegue de fibra óptica, podríamos pasar a países como Bolivia e incluso Ecuador el año 2022. Sobre el tema de las velocidades de subida, AVA no es simétrico, es decir, AVA no tiene la misma velocidad de bajada y de subida, y son conexiones compartidas con una central. Entonces, mientras más lejos estés de la central, más te impacta en tu velocidad. Por eso, por ejemplo, algunas personas no pueden pedir los planes de 18, 20, 22 megas de CanTV porque están muy lejos de la central, del anillo de conexión. Y al ser la conexión compartida, CanTV se ha enfocado más en dar mejores experiencias de bajada dentro de sus posibilidades, que son limitadísimas, que de subida. Entonces tienes conexiones de bajada más o menos estables en 1 o 2 megas, pero conexiones de subida paupérrima, que es el caso que nos están presentando acá. Ok, tenemos otra pregunta un poco complicada, pero bueno, voy a intentar ver qué nos indica Omar Viña. ¿Por dónde sale la conexión de internet Maracaibo, Cúcuta? Da como unas opciones, habla del Falcón Panamericano Arcos, esto para entender. Aparte de topografía de terreno, su capacidad de interconexión y crecimiento. Omar, las conexiones de Maracaibo salen por La Guaira, porque de acuerdo a la ley de telecomunicaciones, todas las empresas proveedoras de servicios de Internet deben hacer la interconexión con el anillo de entrada principal del país, que está un poco más allá del aeropuerto de Maiquetía. Nosotros le preguntamos a la gente de ERTEC para este trabajo que hicimos en febrero, cuánto les costaba el despliegue, y evidentemente una de las cosas que más encarece los precios de los planes en Maracaibo es el transporte de datos desde La Guaira a través de la fibra óptica de CanTV, enlazando con la fibra óptica de Movistar, Digitel Inter, hasta Maracaibo. Una de las propuestas, hay 2 grandes propuestas sobre el tema. La primera es que tengamos más anillos de entrada. Un anillo de entrada en Paraguaná parecería ser fantástico para la región occidental, y un anillo de entrada cerca de Puerto Píritu parecería ser ideal para el oriente del país. Sin embargo, eso no está en los planes universales de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y lo otro es el plan de Conatel de los puntos de interconexión, los IXP, puntos de intercambio. Ese es un plan que Conatel sí está trabajando, en la que las operadoras aún no se anotan porque Conatel quiere el control total de los IXP, y eso, bueno, tiene consecuencias, y las consecuencias es que podrían ser susceptibles a censura o a control de contenido más fácilmente por parte de Conatel, y por eso las operadoras no se han anotado. Pero Venezuela tiene un plan de 6 IXP que podrían mejorar fácilmente el transporte de datos y de alguna manera hacer mucho más económico procesos que podrían ser locales. Fíjate, ERTEC, por ejemplo, tiene un servidor de Netflix en Maracaibo. Inter tiene uno para que los datos no salgan hasta Estados Unidos. Creo que generalmente sucede. Cuando yo le mando un WhatsApp a Julio, por ejemplo, lo que generalmente sucede, si no tienes un servidor, es que yo se lo mando, va a una antena de Movistar, que es en caso de mi operadora. Movistar lo transporta hasta el anillo de La Guaira, va hasta Miami, y luego regresa. Y en el regreso entra en el teléfono de Julio con un punto de intercambio. Todo ese tráfico quedaría localmente. Y nos ahorramos una cantidad de costos de transporte de datos. Pero de nuevo, la suspicacia de las operadoras móviles, además no infundada, sobre lo que podría hacer Conatel con control de un punto de acceso de intercambio de Internet, no nos han permitido cerrar y abaratar los costos. Al final del día, aquí el plan de los IXP tiene 20 años, no se hizo en el año 2001 por una rivalidad entre Telcel
y Movinet en aquella época, y los que han salido perdiendo, lamentablemente, generalmente en estas peleas, los que salen perdiendo son los consumidores. ¿Preguntas? Bueno, no hay más preguntas en la sección de preguntas y respuestas ni en el chat. Igual han habido varios comentarios como asertivos o de felicitación que los agradecemos mucho. Pedimos disculpas por Frank Monroy, que no pudo conectarse por un tema familiar que aún resuelve, pero bueno, manifestamos las excusas de su parte. Recordamos que en un par de horas este mismo foro y todo su contenido va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. En el chat ya está incorporado el link para acceder a todos los datos en el boletín mensual que hacemos por la organización. Agradecemos enormemente a Radio Comunidad y a Norelis Discano por permitirnos llegar a más audiencias a través de su red digital en su página web. Y bueno, en nombre de todo el equipo del observatorio, les damos muchísimas gracias. En este caso me despido yo como moderador y dejo para que los invitados se puedan despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Julio, Rafael. Y bueno, este es un tema que sigue en movimiento, que va a ser muy bueno verlo a final de este año, porque no vamos a tener las interrupciones de la pandemia y que podríamos ver sorpresas además en anuncios para mejoras a los usuarios justamente hacia los últimos meses del año 2021. Muchas gracias y hasta luego. Un saludo para todos. Excelente, Arnaldo. Muchas gracias a ti por tu participación, por ese análisis siempre tan asertivo. Sí, como tú dices, bueno, estamos precisamente ya organizando para hacer, digamos, otro proceso de encuesta de percepción ciudadana para finales, o sea, ya el último trimestre de este año y ver cómo esto va evolucionando y ver, como tú dices, qué sorpresas hay. Como lo mencionó Rafael, pues los invitamos también a, si desean ampliar información a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @observatoriobsp, y los boletines descargables en nuestra página web www.observatoriobsp.org. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por su participación. Estamos en contacto.